están en la suya. Bueno, Cristina sigue en la suya, sigue tuiteando. Ahora está compartiendo material de archivo para hablar en contra de Macri, cuando no, y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy bien, señores. ¿Está Marina Alpoyeto? Marina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Escribiste una nota donde te preguntás, ¿podemos desembocar en una hiper otra vez? Bueno, te lo pregunto yo, ¿podemos desembocar o no? Sí, a ver, el juego del título original de la nota, que la escribimos un año atrás, era si podíamos construir una hiper. Sí. Y usábamos adrede el verbo construir en primera persona y no el verbo ir. Claro. Porque un poco la sensación era esa, ¿no? La sensación es que estábamos haciendo todo lo posible para generar... Para generar la hiper, claro, obvio. En ese momento nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la fórmula para construir una hiper? Y planteábamos, bueno, termina de indexar todos los precios de la economía, dólar, tarifas, inflación, salarios, ¿no? Un número cada vez más alto. Cascotear el acuerdo con el fondo, incumplir la meta fiscal y finalmente, ¿no? Digamos, aumentar la emisión de pesos y finalmente adentrarte en un esquema de competencia política que ponga en dudas el rollover de la deuda de pesos. Acordate que todavía no se había reventado el mercado de bonos en junio del año pasado y terminábamos poniendo bingo, ¿no? O sea, básicamente estabas trabajando activamente en todo. Todavía no había renunciado Guzmán, todavía no se te había ido al demonio la brecha, o sea, todavía era un escenario donde la inflación corría el 5% mensual y la brecha cambiaria estaba en el 80%. O sea, todavía tenías, si querés, algún margen para tratar de hacer algo distinto y seguiste de largo. Digo, llega más y más de alguna forma también siguió de largo. Digo, no corrigió los precios relativos en el arranque y intentó administrar el mercado de cambios con un dólar más caro, o sea, comprando dólares caros y vendiendo dólares baratos a algunos de los importadores, o sea, con restricciones. Lo que no tuvimos en cuenta cuando escribimos esa nota, no hablábamos no de una hiper como los 80, hablábamos de una hiper, hablábamos de un escenario de 3 dígitos de inflación. O sea, todavía la inflación iba al 80 anualizado, ¿no? O sea, y venía de un año del 50. No tuvimos en cuenta la sequía y no tuvimos en cuenta que el esquema de competencia política, donde uno todavía pensaba en un bicolacionismo, ¿no? O sea, pensaba en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ibas a tener un nuevo jugador, digamos, un outsider, que iba, si querés, a robarle a los dos. O sea, de alguna forma las dos coaliciones buscaban competir con Milei, porque con la competencia contra Milei tenían chances de ganar en un balotaje, digo, tanto el gobierno como, bueno, parte de Juntos por el Cambio. Y un poco en la nota citamos a Harari, que básicamente lo que termina diciendo es algo así como: la estupidez humana es la que mueve el curso de la historia, ¿no? ¿no? Digo, todos mueven las fichas del tablero de ajedrez suponiendo que los otros no mueven. Los otros también mueven. Claro, las negras, en el ajedrez se usa mucho. Las negras también juegan. Exactamente. No son solamente las blancas. Las negras también juegan, ¿no? Y eso es lo que a veces no se prevé, ¿no? La movida del otro. Bueno, es un poco, pero acá un poco lo que uno dice es, en 2019 pasó un poco esto, ¿no? Digamos, la estrategia de competir con Cristina era lo que te hubiera permitido eventualmente ganar un balotaje. Lo que no tuviste en cuenta es que la competencia con Cristina te generaba una aceleración de la dinámica financiera, claro, que potenciaba las posibilidades de Cristina. Claro. Y acá un poco pasa lo mismo, o sea, el competir contra Milei te puede permitir ganar en un balotaje o permitir maximizar tu estrategia de cara a las PASO, pero el competir con la medida que Milei, digamos, con el discurso de prender fuego al Banco Central o el discurso de la aceleración en la caída en la demanda de pesos, bueno, te potencia un escenario de aceleración inflacionaria que aumenta las chances si querés de ese jugador extremo. O sea, lo que estamos planteando es un poco que la política incide en la economía y la economía incide en la política, claro, y estamos jugando con fuego. O sea, y ambas cosas inciden y ambas cosas, la política y la economía, inciden en la sociedad, ¿no? Básicamente. Al final todos pierden, ¿no? Todos al final pierden. La sociedad pierde. Claro. Pero sí, o sea, estamos jugando con un sendero de inflación. Pero así como vamos, Marina. Entonces, este gobierno construyó el caminito para la hiper, ¿no? De 2 dígitos, ya llegamos a 3. ¿no? Digo, venimos de un poco antes, ¿no? O sea, los superávits gemelos que construiste a la salida de la crisis de la convertibilidad, se perdieron durante los 3 gobiernos kirchneristas.
el gobierno de Macri intentó, si querés, corregir en forma desordenada, ¿no? Digamos, con un apretón monetario que no tenía, si querés, consistencia fiscal detrás, y apeló al endeudamiento. Cuando se corta el endeudamiento, vuelve un gobierno kirchnerista y das marcha atrás con todo lo que hiciste. Y la bueno, por eso, pero son 25% al 50%, al 100%. Son 16 años contra 4 de los últimos 20, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, ¿podemos desembocar en la hiper, sí o no? Esa es la clave. Creo que no una hiper como la de los 80, pero sí tenés riesgo de aceleración inflacionaria respecto a estos niveles. Hoy tenés la inflación colocada entre el 7 y el 8%, o sea, estás en un ritmo de inflación arriba del 140% anualizado, o sea, venís de 100, que ya parecía un delirio, claro, que cuando venía de 50, que también parecía un delirio, venía de 25. O sea, venís en un sendero complicado. Cada vez que la brecha cambiaria salta, cambiás de escalón inflacionario. Cuando saltó al 130% en octubre de 2020, fuiste al 4% mensual, que parecía altísimo. Cuando saltó al 130% de nuevo en enero del 2022, cuando coqueteaste con el acuerdo con el fondo, la inflación se te colocó en el 5% mensual, que parecía delirante. Cuando saltó al 160% en julio del 2022, cuando renuncia Guzmán, Batakis y entra Massa, la inflación se te coloca en el 6%, que era 100 anualizado, parecía desopilante, y hoy con el salto en la brecha, que hoy está de alguna forma suturado con estos mecanismos que hiciste para tratar de administrar la escasez, de restringir el acceso al mercado cambiario, de intervenir con dólares y con bonos, pero bueno, digo, la inflación se te coloca en la zona del 7-8. El riesgo que tenés es que cambies de nuevo de régimen inflacionario y que en algún momento te coloques en 2 dígitos mensuales. O sea, estás en un mecanismo perverso, pero sobre todo porque lo que tenés es un régimen de administración, ¿no? Un régimen de represión financiera muy agresivo que tiene, si querés, un montón de contraindicaciones, o sea, de problemas, fundamentalmente la brecha y la transferencia grosera de ingresos que te genera esa brecha, pero el problema que tenés es que ese régimen de administración financiera eventualmente podría sostenerse. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que viene y cómo se desactiva? Entonces, no es lo mismo que el discurso del potencial del que venga te hable de desactivar los controles de capitales en forma gradual en el marco de un programa de estabilización, que te hable de prender fuego al Banco Central. Marina, ¿cómo te fue en la reunión con los economistas ahí en Juntos por el Cambio? ¿Bien? ¿Fue positivo? ¿Se avanza? Fue una presentación de un documento, fue la foto política y la presentación de un documento técnico. O sea, yo te puedo mencionar la presentación del documento técnico, donde tiene, si querés, un diagnóstico, tiene un punteo de lo que debería ser la estabilización y un listado de lo que deberían incluir las reformas estructurales. Después, digo, la verdad es que no está calibrado, o sea, no está discutido hacia adentro. No hay plan, todavía no hay plan. Hay un diagnóstico. Digo, es que de nuevo, a ver, primero, un programa, digamos, no lo podés discutir por la televisión. Segundo, la calibración del programa, obviamente, tiene detrás la contraindicación política, digamos. Claro. Y tercero, te diría que cómo calibrás un programa depende fundamentalmente de cómo llegás. Claro. Y cómo llegás es la discusión que estamos teniendo ahora. O sea, depende de lo que diga el que venga, digamos, qué es lo que te puede pasar actual. O sea, insisto, claro, el esquema o sea, yo siempre digo lo mismo, como país,